TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Friedrich Schlegel decía que el sentido originario de la contemplación de un objeto, del objeto literario, era la observación, y así se desarrollaron muchas teorías. Y es que teoría viene del griego de observación. Bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para enriquecer nuestro idioma. Aquí, la contemplación del objeto literario, lingüístico y pedagógico ocupa el punto más alto de nuestra pirámide. Estoy aquí en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, agradeciendo también la coproducción de Canal 10. Me encuentro fuera de la biblioteca Juan Antonio Medina Durón para decirles que hoy en Taller de la Palabra, la profesora Maura Flores estará junto a Luis Enrique Reyes Ayala hablando de la familia promoviendo la lectura. No se lo pierdan, de esa forma podremos saber cuáles son las mejores estrategias y cuáles son las orientaciones que deben tenerse para inducir a nuestros hijos y a todos nuestros familiares a meterse en ese espléndido mundo de la lectura. En Novedades del Español, la profesora Litza Solís nos tendrá como siempre el origen de dos nuevas palabras, estricto y estrecho. Comparten etimología. Veremos a continuación cuáles. No se muevan de sus asientos. Y en Café Literario, la profesora Brenda Herrera sostuvo una entrevista muy amena con el escritor de cuentos Luis Enrique Reyes Ayala, que ya nos acompañaba en Taller de la Palabra. Y en Salgamos de Duda, agradecemos también a la profesora Gelsi Milla y a la estudiante Ceci Espinal porque estarán respondiéndonos a todas esas preguntas que ellas han recogido a lo largo de la semana en nuestra página de Facebook y en nuestro correo que aparecerán en pantalla y que incito a ustedes que nos sigan escribiendo sus comentarios, sus sugerencias, pidiéndonos algún poema, diciéndonos cualquier cosa que nos competa en relación al programa, porque esta es su casa. Veremos a continuación cuáles son esas preguntas que tenemos para responder el día de hoy y la adivinanza, a ver quién se gana el libro. Una buena pregunta nos ayuda a recopilar nuestra información, evaluar nuestras ideas y crear otras. Bienvenidos al segmento Salgamos de Dudas, el segmento que les permite, además de ampliar sus conocimientos, les permite también dar respuesta a todas esas inquietudes e interrogantes que ustedes a diario se plantean acerca del significado y pertinencia de uso de algunos términos o expresiones de nuestro idioma español. A continuación, el adelanto de preguntas que tenemos para dar respuesta esta noche. La primera de ellas es, ¿qué significa la expresión fórmulas cansinas? También tenemos la pregunta, ¿qué son las palabras pesadas? También estaremos respondiendo cuál es la diferencia que hay entre adolorido y dolorido. Y por supuesto no puede faltar el reto que a diario les estamos planteando. En esta ocasión tenemos el siguiente. 2 padres y 2 hijos se comieron 3 naranjas, con la particularidad de que cada uno se comió una naranja. ¿Cómo explicarían ustedes este acertijo? A ver, recordemos que son 2 padres y 2 hijos, pero solo hay 3 naranjas. ¿Cómo se explica esto? Lo pueden hacer a partir de este momento, buscar en nuestra página de Facebook, Nuestra Lengua, y pueden iniciar a comentar la respuesta a este asombroso acertijo. ¿Sí es? Y el premio que tenemos para compartir con ustedes esta noche es un libro de literatura española 1 que habla acerca de la evolución de la literatura y de la Edad Media y del Renacimiento. Ustedes pueden ser acreedores de este libro solamente con comentar la respuesta al acertijo que acabamos de plantearles. Tienen el tiempo de todos los demás segmentos para poder dar respuesta a este acertijo. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a toda la audiencia que está pendiente de las temáticas que planificamos. Hoy la hemos titulado La familia promoviendo la lectura. Las experiencias de promoción de lectura son diferentes. Muchos amamos la lectura cuando llegamos a la edad escolar, otro porque los padres, tíos, abuelos los impulsaron. Pero en estos momentos me dirijo a los padres de familia, a los docentes y a aquellas personas que amamos la lectura, para que nos preguntemos si estamos haciendo posible la lectura en familia. Y es que la lectura es un acto beneficioso tanto en niños como en los adultos. Me acompaña el profesor Luis Enrique Reyes Ayala. Él nació en San Nicolás, Santa Bárbara. Además de ser docente, es gestor literario, entre otras ocupaciones. Bienvenido al segmento. Bien, muchas gracias. Gracias por la convocatoria.
También quiero hacerle un saludo a la teleaudiencia de este programa. El currículo que usted menciona es bastante amplio, sin embargo no he hecho tantas cosas en mi vida, excepto que yo nací en San Nicolás, Santa Bárbara. En efecto, como usted lo menciona, me gradué de profesor de educación primaria en la Escuela Normal Mixta Santa Bárbara. Posteriormente entré a la Escuela Superior del Profesorado y después a la Universidad Pedagógica, donde me licencié en literatura. He trabajado durante 25 años en educación media y soy escritor. Además, como usted bien lo menciona, soy gestor literario. He participado en muchos talleres con educación, donde el escritor recibe alrededor de 80 a 100 cuentos de niños y nosotros lo adecuamos para un texto sin cambiarle, solamente hacerles algunas cosas de forma y son editados. También en mis instituciones educativas donde yo laboro, trabajo con mis estudiantes donde se elaboran cuentos, también son editados y también en murales. Además he servido como maestro de ceremonia en muchas actividades culturales y además como jurado en concursos de literatura y en concursos de oratoria. No sé si podríamos ahondar más, pero sí, yo creo que es suficiente. Sí, muchas gracias, profesor, por presentarse ante la audiencia. Y es que el objetivo de este segmento es poder dar a conocer a la audiencia las innovaciones en la metodología, precisamente en la enseñanza de la lengua y la literatura, sí, para contribuir con el uso y manejo adecuado de la lengua. En términos de promoción de lectura, ¿quién es Luis Enrique Reyes Ayala? Antes de entrar en materia, creo yo que debemos de hacer recordar a la teleaudiencia que es exactamente, aunque ustedes lo han mencionado también en estos programas, lo que es lectura. Sí. Recordemos que, y yo pienso que es como un vacío existencial en el ser humano, el hecho de, así como necesitar a Dios e inventarlo antes de Jesucristo, la luna y el sol, también el ser humano sentía esa necesidad ineludible de poder expresar lo que él creía y sentía. Recordemos a los antiguos sumerios, los caldeos, que escribían en tablas de arcilla y los cocían al horno para que esas ideas permanecieran con el tiempo. También recordemos a los egipcios, los instrumentos que usaban como el papiro, el pergamino, no digamos los mayas, que trabajaban con petroglifos. Ahí están las estelas mayas, en piedra, incluso en huesos. Entonces el hecho de la escritura y de la lectura es un acto natural en el ser humano. No digamos hoy en día, ¿verdad?, con el desarrollo de las comunicaciones, la tecnología nos se hace ineludible, se hace muy importante el saber leer y escribir. Por eso son las grandes campañas de alfabetismo que hay alrededor del mundo. Es inherente, es decir, que estos procesos de lectura, escritura, son inherentes al ser humano. Por supuesto. ¿Y cómo podemos apoyar y promover este proyecto de la lectura en la familia? Mira, nosotros a veces la sociedad nos equivocamos o tenemos una memoria muy corta. A veces culpamos a la juventud de decir, por ejemplo, es que la juventud de hoy no le gusta leer, y eso es falso. Usted puede ver a los muchachos de hoy leyendo y redactando con sus tablets de 1 a 6 de la tarde, celulares, hasta 4 o 5 horas leyendo mensajes y redactando. Lo que nos hemos equivocado es en el producto que le estamos dando para que lean. Eso por un lado, y por otro es la falta del núcleo familiar en la participación para esta actividad en el estudiante. Y en el caso mío como maestro de educación media, yo trato de incorporar a los padres en la lectura, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto de Superación San Francisco, para ¿Ese instituto está ubicado? Este está ubicado en Comayagüela, en la colonia San Buenaventura. Entonces, entendiendo que la lectura es el único camino que conduce al éxito, y cuando se ama la lectura, se ama el aprendizaje, ¿no? Así es. Entonces, la lectura es una de las actividades más importantes y que catapulta al estudiante, no solamente por saber leer bien, no solamente porque va a tener un buen vocabulario, no. Se han hecho estudios en hospitales en Ohio,
Y en Oxford, en los Estados Unidos, muchas investigaciones se han realizado y han detectado que la persona que más lee el día de mañana es gerente en las empresas, ¿no? Son líderes, porque la lectura irriga, hay una irrigación mayor en el cerebro. Conceptual, concepción o visión de mundo. Sí, pero me refiero desde el punto de vista físico. Cuando se lee hay una mayor irrigación en el cerebro, en el que está leyendo, ¿verdad? Entonces, incluso la lectura está catalogada como terapia. Por eso es que nuestros padres nos leían antes de dormir, también para dormir. Incluso en estudios se ha visto de que previene el Alzheimer, ¿verdad? Entonces, y cito aquí a Albert Einstein, que dijo que la lógica te lleva del punto A al punto B, pero la lectura te lleva a la imaginación y esa te lleva a cualquier lado. Y es que la lectura como proceso natural, que lo hemos estado comentando ya en varios segmentos, es importante en esta temática que estamos abordando, cómo los padres, las familias somos modelos para poder mostrar a los hijos y a los estudiantes este acto beneficioso. Quiero, profesor, leer dos pensamientos que me encontré por ahí para que los analicemos. El primero dice: los padres no hacen de maestro, hacen estrictamente de padres, es decir, incorporan a los hijos a sus prácticas, les muestran con su conducta su afecto y sus valores, les introduce en sus aficiones. Eso es uno. El otro, junto con la escuela, el núcleo familiar es el principal agente mediador entre la infancia y los libros. ¿Qué le parece? Interesante, mire, eso es lo que yo hago y muchos maestros lo hacen. Yo hago una reunión, en la primera semana de estudio, yo hago una reunión con el padre de familia y doy una conferencia acerca de la importancia de la lectura en primer lugar. Además de lo, como mencionaba, de los asuntos formales en el punto de vista legal, y esto es preciso decirlo porque en este país hasta es peligroso proponerle a un padre de familia que compre un libro. Es peligroso y hasta algunos maestros somos criticados por eso, ¿no? Porque en las bibliotecas no hay libros. Algunas veces llegan 40 libros para 300 estudiantes y las bibliotecas no permiten que el estudiante se lleve el libro a su casa, imagínense. Más bien debería de ser aplaudida esa actitud y que ese libro se quede allá y que lo lea el papá, la mamá, los tíos, los abuelos, o que el muchachito le lea a su hermanito menor antes de dormir. Eso es lo que se quiere. Ahora, ¿cuáles son esas estrategias para irle comentando ya al público y tratar de ir cerrando? ¿Cuáles son esas estrategias divertidas para fomentar la lectura en familia? En educación primaria hay algunas actividades que yo he copiado de mis hermanos que son maestros. Por ejemplo, una de las actividades es que el estudiante, después de leer el cuento, después de leer una novela corta, después de leer una poesía, una fábula, él la cuenta a sus compañeros. Y eso debe hacerlo también en la casa. Ese es uno. Dos, el estudiante puede cambiar, el lector, puede cambiar la historia, ¿no? Incluso dentro del mismo cuento, en el nudo, puede cambiar escenas a su propio gusto. Tercero, y esto lo he hecho y es maravilloso, se está contando una historia y 5 a enfrente hacen juegos de sonidos. Por ejemplo, dice, qué interesante. Por ejemplo, dice, era medianoche, dice, y la luna bostezaba. Entonces una niña hace como que bosteza. Dice, el gallo canta, y hay un niño que canta como gallo, y comenzamos la historia. Y cuando hay sonidos, alguien los hace. Entonces todo el mundo quiere que la clase continúe. Toca el timbre y dice, no, quédese, profesor, cuente otra historia. Contamos, es decir, el aspecto lúdico dentro de... Y eso se debe de hacer en la casa también. Pero lo que ocurre es que los padres, la mayor parte de padres ahora dicen que no tienen tiempo, que ellos trabajan, y también los hogares desintegrados, pero nosotros tenemos que, como maestros, adoptar el papel y ver qué podemos hacer. Nosotros hacemos todo lo posible, ¿verdad? Y en el caso mío, las recomendaciones que se dan es que el libro que el niño lee, lo lleva para su casa y es obligación que el papá, no es obligación. La lectura debe ser una invitación, no debe ser algo a la fuerza, algo voluntario.
Lo que yo le mencionaba también es que nos estamos equivocando en el producto que le estamos dando. Muchas veces nosotros le echamos carrera y satanizan la lectura porque nos ponemos a leer libros demasiado complicados que no son adecuados a la edad del niño. Recuerde Entonces que el interés, ¿verdad? La temática a seleccionar sí, debe ser de acuerdo a la edad y a los intereses. Por supuesto, un niño de 4, 5, 6, 7 años, los cuentos deben de ser de hadas, Aladino, Pulgarcito, pero a medida va transcurriendo el tiempo, se va acentuando en lecturas mucho más serias, ¿no? Y después viene lo que son las lecturas ya más serias, de biología, de ciencias, pero ya se captó la atención en la lectura de esa persona. Con, ¿verdad?, estos aspectos lúdicos y esas narraciones interesantes, fantásticas para los niños. Qué bien. Así es que agradecemos al profesor Luis Enrique Ayala que haya compartido estos conocimientos y estas experiencias en promoción de la lectura o en promocionar la lectura en la familia. Y también quédese con nosotros porque él estará también abordando su producción literaria en el segmento Café Literario. Hola estimados amigos, siempre es un gusto encontrarnos con ustedes en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras estricto y estrés. Educar de manera eficaz y eficiente a nuestros hijos exige el establecimiento de reglas con el objetivo de que éstas sean cumplidas, lo cual requiere coherencia y firmeza de nuestra parte. Los padres debemos ser guías para nuestros hijos y muchas veces debemos disciplinarlos sin dejar de ser amorosos. Muy probablemente esta forma de funcionamiento familiar lleve a nuestros hijos a calificarnos como padres estrictos. ¿De dónde viene la palabra estricto? ¿Tiene alguna relación con la palabra estrecho? Dejemos que la etimología nos lo explique. La palabra estricto significa riguroso, que aplica la ley con exactitud, que no admite excepciones. Viene del latín strictus, que significa ceñido, atado fuertemente. Está relacionada con la palabra estrecho, que también viene del latín strictus. La E inicial se debe a las reglas de evolución fonética de palabras latinas, es decir, las palabras que empiezan por S, seguida de consonante, como sponsa, spiritu, species, stare, strepitus, que desarrollaron una E inicial, resultando en los ejemplos citados, esposa, espíritu, especie, estar y estrépito, en virtud de que a los hablantes de España les resulta difícil pronunciar esa S anteconsonante. Por otro lado, las reglas de evolución indican que el grupo CT cambió a CH cuando se encuentra en medio de una palabra, tales como factum, lactem y noctem, que dieron hecho, noche y leche respectivamente. Finalmente, en palabras latinas, el cambio de US final por O, como el caso de strictus, que dio estrecho, tiene un carácter general. Por ejemplo, campus, certus y obvius dieron campo, cierto y obvio respectivamente. Strictus es el participio del verbo stringere, del cual también vienen las palabras astringir, es decir, apretar contra los tejidos orgánicos, constringir o constreñir, que significa obligar por fuerza, restringir, referido a ceñir, apretar, así como estreñido y estreñimiento. El estrés se define como un estado de tensión del organismo cuando éste se ve obligado a movilizar sus defensas para hacer frente a situaciones amenazantes. Dicho término fue introducido por el médico y fisiólogo Hans Selye, quien en 1950 publicó su investigación más conocida,
el estrés, un estudio sobre la ansiedad. ¿Sabía usted que las palabras estrés y estricto están etimológicamente relacionadas? A continuación les explicamos el origen de este vínculo. La palabra estrés, entendida como tensión nerviosa, viene del inglés stress, que significa énfasis, presión, y este viene del latín strictus, el mismo que nos dio la palabra estricto. El estrés, según el diccionario de la lengua española, es un término exclusivamente médico definido como la situación de un individuo o de alguno de sus órganos o aparatos que por exigir de ellos un rendimiento superior al normal los pone en riesgo próximo de enfermar. En 1936, Hans Selye utiliza el término estrés para designar la respuesta inespecífica producida por estímulos negativos excesivos y que denominó síndrome general de adaptación. Esta respuesta está constituida por 3 fases, una de alarma, otra de adaptación y otra de agotamiento. En esta última se produce una pérdida de los mecanismos adaptativos acompañándose de síntomas de ansiedad. Hay algunos rasgos de personalidad que nos facilitan la adaptación a las presiones externas, como son, por ejemplo, la valoración positiva que se tenga de uno mismo, la sensación de que controlamos nuestro entorno, el talante sociable y comunicativo y la disposición optimista. Sin embargo, hay una serie de circunstancias ajenas a la personalidad que pueden provocar una situación de estrés en un individuo. Hay señales que nos indican que como padres a veces somos demasiado estrictos con nuestros hijos. Los límites y las reglas claras son muy importantes porque brindan seguridad y confianza, pero eso no debe implicar autoritarismo, ya que ser muy duros a tal punto que les resulte imposible cumplir las reglas impuestas puede ser un desencadenante de estrés en ellos. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Nos encontramos como siempre en la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón de la Universidad Pedagógica. Y en este lugar y en este espacio, en este segmento, es cuando nosotros rendimos culto a los libros, a sus autores, a los lectores. Y en esta ocasión me encuentro acompañada del escritor Luis Enrique Reyes, que ya estuvo en el Taller de la Palabra y que en este momento tuvo la buena voluntad de acompañarnos en este segmento. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, Brenda, y darle la bienvenida a la teleaudiencia de este programa, puesto que están pendientes, ¿no? Siempre, y eso siempre. me alegra. Y lo invito a tomar cafecito de vez en cuando. Sí, pero la orfandad de este café me da pesar. ¿Por qué? Porque hacen falta las rosquillas de San Nicolás Santa Bárbara. Si me hubiera avisado, yo hubiera traído unas rosquillas porque bebo ese café, además, pero siento de que la fragancia mágica y seductora, yo creo que es suficiente. La vamos a acompañar la próxima vez con las rosquillas de San Nicolás. Por supuesto, y siempre será un placer y siempre será bienvenido cada vez que usted quiera. Hablemos de su producción literaria. Dígame. ¿Cómo es el orden de aparición de sus textos? Sé que son 4 publicados. Son 4 libros publicados y hay uno que tiene una segunda edición. El primer libro, que está bastante deteriorado, ya no hay ejemplares en venta, aparece en el año 2000, se llama La Cometa y otros cuentos. Después aparecería en el 2003 Diamantes y otros relatos, con una pintura de Iván Oyuela, pintor nacional. Después aparecería en el 2010 con una pintura de mi amigo, pintor nacional también, Jorge Arturo Vega, El Baúl de los Recuerdos.
En el 2012 aparece El Señor de las Aguas, con una pintura también de Jacobo Gradis, pintor nacional. Y todavía está caliente, al igual que el café, Calirroe, la hija del río. Y este libro lo acompaña, lo ilumina este libro, una pintura bellísima. Una pintura bellísima de mi amigo Julio Vizquerra, sí, pintor internacional, ¿verdad? Esos son mis 4 libros y la segunda edición de La Cometa. ¿Usted es cuentista por esencia? Pues ¿o hace poemas? Casi la mayor parte de mi producción son cuentos. Sin embargo, tengo algunos poemas que están inéditos. En este momento va a aparecer en la antología Berta Cáceres un poema que yo le hice, ¿verdad? Fue escogido mi poema para tal efecto. Tengo poema a la rosquilla, tengo poema al río Ulúa, al árbol de San Nicolás, a la cueva Masical, a la rosquilla y al café. Y he notado que usted es un ser orgulloso de su patria, porque aparece como escenario San Nicolás. San Nicolás, Santa Bárbara, lo que es Santa Bárbara, todo el departamento aparece como un marco referencial, no solamente en la cuestión de las descripciones, sino su gente y sus costumbres. Porque al menos en San Nicolás hay una riqueza de paso le dicen ahí la capital del apodo. ¿Ah, sí? Y la capital de la rosquilla. Oh. Ahí en San Nicolás se realiza en junio el Festival de la Rosquilla. Muchos grupos artísticos de otros países se acercan y hay un concurso para ver cuál es la rosquilla más riquísima, lo más rico Me gustaría que la rosquilla de Sabana Grande o de Danlí participaran y que sopesáramos, ¿verdad? A ver cuál rosquilla es la mejor. Ese es terreno minado, el tema de la rosquilla. Pero volvamos al tema de esa antología a Berta Cáceres. Cuéntenos, ¿cómo es este proyecto? Pues este proyecto lo está haciendo, me he contactado con el escritor Miralda, ese es mi contacto. Se hizo un llamado a todos los escritores del mundo para hacerle poemas a esta señora que yo no la conocía, sinceramente. Yo me enamoro de Berta Cáceres después de muerta, cuando empiezo a conocer su trabajo, desgraciadamente. Y la invitación ha sido para todos los escritores. Y yo particularmente tengo amigos escritores en Centroamérica y me da una alegría que escritores de Guatemala, por ejemplo, mi amiga Necma Coy, que es indígena cachiquel, ella mandó su poema en los 2 idiomas, español y en el de ella, y va a aparecer. Y otros amigos de Costa Rica. ¿Y cuándo va a aparecer esta antología? Pues desconozco. Yo creo que ya están haciendo todos los trámites para realizarla y hay unas organizaciones internacionales que lo están patrocinando. Sí. Qué interesante. Estaremos pendientes de esa publicación. Sí. Sumamente interesante. Cuéntenos, he sabido que algunos de sus cuentos han aparecido en revistas literarias extranjeras. Sí. ¿Cómo es el proceso para que eso ocurra? Eso yo lo veo como un golpe de suerte. Ajá. Hace algunos años, cuando estaba vivo, el escritor Saramago hizo un cuento hasta la mitad. Creo que se llamaba Un color para Marte. No para Marte, no, para Marte, el planeta Marte. Sí. Y entonces se invitó a todos los internautas a que lo terminaran. Eso era en el marco de una convención acerca del trabajo, creo, en España. Entonces yo realicé la segunda parte y una escritora española de Almería, España, me leyó. Entonces, a raíz de eso, empezó el contacto con ella por medio del correo electrónico. Yo le conté que era escritor porque a ella le gustó mi trabajo. Y es el primer cuento de mi primer libro, que se llama La Cometa, fue editado en una revista que ella tiene. Pero ella me hizo la aclaración: tu cuento va a aparecer, pero con una condición. Si no es rating de lectura, lo quitamos de primera plano. Y el cuento se mantuvo alrededor de 3 meses, casi 4 meses por el rating de lectura. Es más, yo recibía algunos mensajes de lectores que les encantaba, y uno de los comentarios que más me impactó fue de alguien que dijo que el poema, el cuento era precioso por el dolor que emana. O sea, eso me impactó, y realmente cuando se lee este cuento es triste, pero dicen que de la forma que está hecho
ese trabajo, ¿verdad? El trabajo está hecho de una manera tan que provoca en el lector ese sentimiento de dolor. Que la literatura no solamente es alegría, usted sabe, no solamente es reír, ¿verdad? Lo interesante de la literatura es que provoque emociones en el lector, ¿no? Sí, y hablando del dolor, me llama la atención en El Señor de las Aguas, el cuento Casas Vacías. Es un cuento con un dolor muy profundo. Sí. Al principio. Por ejemplo, me llama la atención la primera frase. Desde que Lucas nació, experimentó angustiosos momentos de privaciones. Qué manera de arrancar un cuento tan hondo, tan profundo y tan doloroso. ¿Sabe lo que ocurre? Lo que ocurre es que nuestra sociedad es indiferente al dolor. Entonces, nosotros como escritores debemos de denunciar no solamente lo que está ocurriendo, sino denunciar la actitud de esa sociedad que es indolente a lo que mira. Yo le puedo citar de forma anecdótica, por ejemplo, en cierta oportunidad habían asesinado, lo que es muy común ahora, a alguien y estaba la persona fallecida en medio de la calle. Y habían conductores que se molestaban porque el finado les estaba atrasando el llegar temprano al trabajo o a alguna cita. Eso es terrible para una sociedad, ¿no? Sí. O cuando yo vivía en cierto sector de Tegucigalpa, vi a un señor que todos los que son indigentes creemos que están locos, y no es cierto, ¿no? Pues estaba buscando en la basura y vi que tomó algo, comida, y empezó con su mano derecha a quitar algo. Y yo dije, no está loco como piensan. Le está quitando la basura a ese mendrugo. No era basura. Le estaba apartando los gusanos a la comida para llevárselo a la boca. Entonces, con mi libro yo denuncio eso. No solamente el hecho, sino la actitud nuestra para con lo que vemos. Sí, pero hay una en la escena que me llama la atención, al fin, la destrucción del camión. Que lo rearma, que lo recoge de la basura y lo rearma y luego lo destruye. ¿Eso podría ser una metáfora de una posibilidad de cambio? Mire, hay situaciones en el ser humano que son tan deleznables que pueden llevar a la locura, ¿no? Lucas, que es el personaje principal de este cuento, esa situación económica tan agobiante para él y para su familia, para sus 3 hijas, para una esposa preñada y con tantas limitaciones, y el haberse casado con una mujer más pobre que él, alquilar y no tener suerte absolutamente en nada, eso conlleva a la locura a él. Pero hay algo interesante acá que yo dejo entrever, que independientemente en qué grado de locura, la bondad nunca desaparece en él. Cuando él va de cacería en el marco del golpe de Estado, cuando dice que los animales se acercan más a la ciudad, ocurre que él caza 3 conejas, pero el llanto de las hijas no le permite que él las destace o las prepare, ¿no? A pesar de las limitaciones que tenía. Entonces todavía hay esperanza, ¿no? Ahora, respecto a lo que usted me dice de eso, depende cómo lo interprete el lector, ¿no? Depende, porque cuando él se encuentra un carro fletero que el MIS había enterrado, dice, y que una lluvia lo desenterró, y él empezó a armarlo para ver de qué manera puede agenciarse unos centavos y hacer de él un carro fletero, al lograr su objetivo, le está quitando el negocio a los mejores amigos de él, que también son fleteros. Y cuando se da cuenta de eso, él desiste y empuja el camión y se va en un abismo, ¿no? Y al final el cuento te deja como una especie de moraleja que siempre hay esperanza. Mientras el ser humano, mientras haya bondad, mientras haya vida, yo confío, ¿no? Que independientemente de cualquier situación que se esté viviendo, independientemente de cualquier sistema económico, ¿no? Yo confío en el ser humano. Siempre hay esperanza. Muchísimas gracias, Luis Enrique, por estar con nosotros en el Café Literario. Esperamos su pronta visita. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y siempre vamos a estar anuentes a participar en tu programa, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en el Café Literario. Lo invitamos a continuar con el programa Nuestra Lengua. Hasta pronto.
Gracias por continuar en sintonía de su segmento Salgamos de Dudas. Recordarles que para el equipo de Nuestra Lengua su opinión es fundamental, es por ello que les incitamos a que continúen interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Nuestra página de Facebook nos pueden encontrar como Nuestra Lengua. Así es, profesora, y arranquemos este segmento. La primera pregunta es, ¿qué significa la expresión fórmulas cansinas? Fórmulas cansinas, utilizamos esta expresión para hacer referencia a aquellos términos o expresiones que solemos utilizar con mucha frecuencia en nuestro discurso oral. Generalmente las utilizamos en las presentaciones orales que realizamos frente a un grupo determinado de personas. Y se les denomina cansinas porque puede resultar cansado para otras personas estarlas escuchando en repetidas ocasiones. Las fórmulas cansinas son dos, las muletillas y las asociaciones parasitarias de palabras. Vamos a iniciar a hablar un poco acerca de las muletillas. Sabemos que las muletillas son aquellas expresiones que utilizamos a menudo, con mucha frecuencia, y que se utilizan para hacer pausas en el discurso, para terminar un discurso incompleto, y también se utilizan para dar un espacio de tiempo para que el interlocutor pueda continuar con su discurso. Pero las muletillas pueden resultar cansadas, por eso se les denomina fórmulas cansinas, cuando las solemos utilizar muy a menudo. Así es. Profesora, y es que todos nos caracterizamos por tener al menos alguna muletilla, pero es algo parasitario para nuestra habla, podemos decirlo, porque está interfiriendo de manera negativa, ya que nos podemos sentir nerviosos, no sabemos qué decir, o incluso porque a veces queremos prolongar nuestro discurso. Y bien, tenemos unas muletillas que a veces lo hacemos para establecer esa relación que hay con el interlocutor, y es, ¿verdad? ¿No es así? No, es decir, o sea, y hay un sinfín más de muletillas que podemos emplear en nuestro discurso. Las muletillas también pueden llegar a entorpecer e incluso a limitar el proceso de comunicación. Es por eso que debemos de evitarlas, y esto lo podemos hacer preparándonos con anticipación el discurso que nosotros vamos a decir ante un grupo determinado de personas, y también demostrar seguridad en lo que decimos para evitar el uso de las muletillas, porque las otras personas que nos escuchan, incluso hasta hay momentos en que cuentan cuántas veces repetimos una sola palabra, y hay momentos en que nos llegan a contar de 10 a 15 veces que pronunciamos la A o la E, por ejemplo. Exactamente, profesora. Bueno, para poder evitar esto podemos grabar nuestro discurso, grabar una conversación y analizarla después y poder determinar cuáles son nuestras muletillas. Cuando nosotros estamos conscientes acerca de nuestras muletillas, hacemos el esfuerzo para erradicarlas de nuestro discurso. La profesora, usted habló acerca de las asociaciones parasitarias de palabras. También se les denomina fórmulas cansinas, y son parasitarias porque una palabra no puede existir sin la otra. No las podemos encontrar de forma independiente, sino que necesitan de la otra palabra para formar una expresión de significado, y por eso son parasitarias. Le estaba comentando anteriormente a la profesora que cuando uno estudia biología ve estas relaciones que hay entre los animales. Bueno, esa relación también existe entre las palabras. Una relación que usted dijo que era asociación parasitaria. Para eso tenemos ciertos ejemplos que ustedes pueden leerlos conmigo en la pantalla. Tenemos agenda apretada, incendio devastador, animada conversación, merecido descanso, decisión irrevocable y fe inquebrantable. Sí, y es que, Cecia, para cada evento, suceso o acontecimiento nosotros tenemos una forma específica para hacer referencia a ellos, y por eso es que puede resultar un poco cansado, o es una fórmula cansina, porque siempre para el mismo hecho utilizamos la misma expresión. Por ejemplo, si tomamos una decisión que es imposible cambiarla, utilizamos la palabra decisión irrevocable, o algo que no termina bien, siempre solemos utilizar la expresión fatal desenlace. Así es, pues podemos evitarlas decir buscando un sinónimo que esté de acuerdo. Pero profesora, usted me decía que las muletillas sí son malas en nuestro discurso. Sin embargo, son inapropiadas, nos decía, y es un vicio de dicción. Y las asociaciones parasitarias no es que estén mal, sino que puede cambiarse y no está siempre la misma fórmula de palabras para poder referirse a ese hecho o situación. Vamos a compartir con nuestros televidentes algunos ejemplos de asociaciones parasitarias de palabras. Así es. Tenemos, ya habíamos hablado de agenda apretada, incendio devastador, animada conversación, fe inquebrantable, y las que anteriormente les dimos lectura. Bien, profesora, después de dar respuesta a esta pregunta tenemos la siguiente, y esta es: ¿qué son las palabras pesadas? ¿Tienen alguna similitud con la pregunta anterior?
Las palabras pesadas, no nos referimos a palabras pesadas cuando hablamos de aquellas palabras que tienen una gran carga emocional en nuestra vida. Tampoco nos referimos a palabras pesadas por aquellas que no podemos olvidar o que las que nos dicen a menudo cuando solemos transitar las calles de Tegucigalpa. Las palabras pesadas vienen determinadas por dos factores. El número 1 es por su longitud y el número 2 es por su estructura. Si hablamos de la longitud de las palabras, sabemos que Grace establece 4 máximas para que debe reunir toda conversación. Una de ellas es la cantidad o la brevedad como condición necesaria para la efectividad de todo proceso comunicativo. Es decir, nosotros solemos inventar palabras o expresiones que son un poco más largas habiendo una sola palabra que tiene el mismo significado. Entonces, no es necesario que nosotros utilicemos palabras muy largas para hacer referencia a algo, sabiendo que existe una palabra que bien la podemos utilizar y que tiene el mismo significado. Por ejemplo, tenemos en norma y normativa, aclarar o clarificar, que vienen siendo lo mismo, y solo que una es más larga que la otra. Así es, tenemos un ejemplo de estos, un pequeño gráfico en sus pantallas. Tenemos avisar, preferible, en lugar de dar aviso. Brindar, preferible por realizar un brindis. Asimismo tenemos poder, preferible, en lugar de estar en condiciones de. Está preferible utilizar, usar, en lugar de hacer uso. Preferible culpar en lugar de culpabilizar. Asimismo tenemos preferible hoy en lugar del día de hoy. Preferible saber en lugar de tener conocimiento de algo. Entonces, en este caso resultan pesadas porque son un poco largas y hay siempre una sola palabra que puede hacer referencia a la misma actividad a la cual nos estamos refiriendo. Lo otro es la estructura de las palabras. Cuando hablamos de palabras pesadas por su longitud, estamos haciendo referencia a aquellas palabras que tienen la misma terminación o el mismo sufijo. Son pesadas porque incluso cuando nosotros estamos leyendo una expresión que tiene la misma terminación, da la sensación de que esa oración tiene incluso hasta rima. Exactamente. Sí, y esto es por la estructura de la palabra. Tenemos ciertos ejemplos en sus pantallas que ustedes pueden determinar que son muy pesadas por su terminación. Tenemos, se ha hecho pública la sentencia de la audiencia de Valencia. Tiene la misma terminación, por tanto suenan pesadas. También tenemos, se necesita una actuación que ponga en acción el valor de esta creación. Y tenemos el proyecto de comunicación al que hice mención al principio de mi intervención. Profesora, también suena como un circunloquio, un vicio de dicción que estamos rodeando demasiado para poder determinar un solo vocablo. Sí, y es también, Cecia, que cuando una palabra tiene la misma terminación o que tiene la misma sílaba en su terminación, a esto se le llama cacofonía. Y la cacofonía es un vicio de lenguaje que también debemos evitar. Vamos a compartir también algunos ejemplos con nuestros televidentes. Normalmente está asegurado permanentemente el capital, salvo en los casos anteriormente escritos. Tenemos 3 palabras que terminan en mente. Podemos evitar utilizando sinónimos. También tenemos, llegando a este punto, se defendió al indicando que era inocente, argumentando que todo lo había sido un trama en su contra y agregando que no merecía este trato. También tiene aproximadamente 3 o 4 palabras que terminan en ando. Profesora, después de esas 2 preguntas, sabemos que es necesario utilizar muchos sinónimos, expandir nuestro registro léxico y tener más palabras en lugar de estas mismas. Bien, profesora, la última pregunta a la que haremos respuesta hoy es, ¿qué diferencia hay entre adolorido y dolorido? Bien, generalmente nosotros solemos utilizar muy a menudo en nuestras conversaciones cotidianas la expresión adolorido, pero vamos a comentar antes el significado que este término tiene. Cuando hablamos de dolorido sabemos que nos referimos a una dolencia física que es causada por una enfermedad o cualquier o una herida, por ejemplo. Por ejemplo, el ejercicio le dejó dolorido de las piernas. Tengo el cuerpo dolorido por haber ido al gimnasio ayer. Manuel tiene el brazo dolorido por el fuerte golpe que sufrió. Si nosotros buscamos la palabra adolorido en el diccionario de la Real Academia Española, también la vamos a encontrar. Por tanto, podemos decir que adolorido también está o forma parte de nuestro idioma español y es correcta. Tiene el mismo significado
que dolorido, solo que generalmente se recomienda la forma culta, que es dolorido, porque adolorido es más utilizado en contextos populares. Así es, cuando nosotros estamos redactando algo más serio, en lugar de nuestra habla cotidiana, debemos estar muy pendientes y prestar atención al significado y uso de cada una de las palabras que utilizamos. Tenemos en ejemplo de dolorido, adolorido. Tengo el pie adolorido. Un corazón adolorido a causa de la ruptura sentimental. Bien, entonces no vamos a dudar acerca de cuál de estos dos términos utilizar, siempre y cuando, dependiendo también del contexto en el cual estemos ubicados. Así es, profesora, y todos nuestros televidentes han estado esperando este momento para poder al fin saber cuál es la respuesta al acertijo que al principio del programa les planteamos. Vamos a recordar nuevamente cuál era el acertijo que inicialmente les habíamos planteado, y este es: 2 padres y 2 hijos se comieron 3 naranjas, con la particularidad de que cada uno se comió una naranja entera. ¿Cómo resolveríamos este gran problema, Cecia? Sabíamos que tenemos 4 personas, pero 3 naranjas. ¿Cómo es esto, profesora? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta creativa radica en que no debemos pensar que hay 4 personas sentadas a la mesa, sino solamente tenemos 3 personas: el abuelo, el hijo y el nieto. Porque tanto el abuelo como el hijo son padres, y tanto el hijo como el nieto son hijos. Entonces solamente estamos hablando de 3 personas, no estamos hablando de 4 personas. Así que la respuesta era esa: pensar en que solamente hay 3 personas sentadas a la mesa: el abuelo, el hijo y el nieto. Esperamos que haya sido también la respuesta que ustedes han comentado en nuestra página de Facebook. También felicitamos a los ganadores del libro anterior, que fueron Leonel Erazo, nuevamente, que siempre está muy pendiente de nuestra programación, y Alejandra de León. Les invitamos a que se queden con esa programación y descubran cuál es ese poema que Manuel Ayes nos tiene preparado para este programa. Estamos llegando al final del programa. Agradecemos como siempre su fidelidad con nosotros. El día de hoy, como siempre, hemos tenido un ameno programa junto a muchos personajes que se suman a nuestra familia de Nuestra Lengua, Su Casa. En Taller de la Palabra, la profesora Maura Flores ha compartido junto a Luis Enrique Reyes Ayala un interesante programa acerca de la familia promoviendo la lectura. Esperamos que haya sido de su agrado. La otra semana tendremos un programa igualmente especial. En Novedades del Español, agradecemos a la profesora Litza Solís por meternos en ese mundo espectacular del conocimiento profundo de nuestras palabras. Así estricto y estrecho han entrado hoy en el mundo amplísimo de la etimología, del origen, de esculcar dentro de esas palabras que conforman nuestro universo. En Café Literario hemos tenido también a Luis Enrique Reyes Ayala. La profesora Brenda Herrera y él nos han demostrado una excelente entrevista acerca de muchos de los aspectos importantes de la literatura. Le agradecemos mucho a los dos. Y en Salgamos de Dudas, la profesora Gelsi y la estudiante Cecia Espinal han desarrollado un excelente programa dando respuesta a todas esas preguntas que les inquietan a ustedes y que es preciso responder para conocer mejor nuestro idioma. Les incito a que nos sigan mandando sus preguntas a la página de Facebook y al correo que aparecerán a continuación en pantalla. Recuerden que ese espacio es el más suyo y que nosotros siempre estamos pendientes de todas esas preguntas suyas, sus dudas, para poder darles respuestas aquí y crear juntos conocimiento. El día de hoy, especial, vamos a tener en la declamación un video de Nati Mistral, una de las mejores declamadoras de todos los tiempos, podría decirlo yo, aventurándome. Española, andaluza, Nati Mistral, además de una de las más grandes cantantes españolas, demostró ser una amante empedernida de la poesía. El día de hoy tendremos la declamación que hizo, histórica, en Chile, de Adelfos, el poema de Manuel Machado, uno de los poemas que son preferidos míos de entre tantos. Y el poema, en un fragmento más adelante, para que sepan más o menos cómo va, dice: que las olas me traigan y las olas me lleven, y que jamás me obliguen el camino a elegir. Voluntad no la tengo, amor no lo he sentido, no ardí en un fuego de fe ni gratitud. Una vaga inspiración de arte tuve y la he perdido. Vamos a verlo a continuación con Nati Mistral, no se lo pierdan. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron.
Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. Mi ideal es tenderme sin ilusión ninguna. De cuando en cuando un beso y un nombre de mujer. En mi alma, hermana de la tarde, no hay contornos. Y la rosa simbólica de mi única pasión es una flor que nace en tierras ignoradas y que no tiene forma ni aroma, ni color. Besos, pero no darlos. Gloria la que me deben, que todo como un áurea se venga para mí, que las olas me traigan y las olas me lleven, y que jamás me obliguen el camino a elegir. Voluntad no la tengo. Amor no lo he sentido. No ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud. Un vago afán de arte tuve y lo he perdido. Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud. De mi alta aristocracia dudar jamás se pudo, no se ganan, se heredan elegancia y blasón. Pero el lema de casa, el mote del escudo, es una nube vaga que eclipsa un vano sol. Nada os pido, ni os amo, ni os odio. Con dejarme, lo que hago por vosotros podéis hacer por mí. Que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no me tomo la pena de vivir. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. De cuando en cuando un beso sin ilusión ninguna. El beso generoso que no he de devolver. Magistral declamación de Nati Mistral. Estoy seguro que les ha gustado, espero que sigan buscando más declamaciones y la música de Nati Mistral. Nos veremos, si las hados lo quieren, la semana que viene aquí en su casa.